Hola currantes, estamos aquí en plena ola de calor y me he dicho, voy a aprovechar para enseñaros al detalle toda la plataforma del RoboAdvisor de Indexa Capital, que es el que acostumbro a enseñaros en este canal, y me gustaría explicar un poco dato por dato qué es lo que tenemos, qué es lo que hay disponible, qué información nos proporcionan, para que tengáis la idea completa de cómo funciona este RoboAdvisor. Así que te animo que si te interesa, te quedes conmigo y vamos a por ello. Al entrar en la cuenta de Indexa veréis que tenemos aquí varias opciones. La más importante es esta de aquí, que es la de resumen, que es la que veremos ahora. Luego tenemos el plan, que es donde vemos el tipo de perfil que tenemos asignado. En transacciones veremos los movimientos que han habido en nuestra cuenta, tanto la asignación de fondos, la asignación de liquidez, las comisiones, etc. En documentos es donde podemos descargar toda la información que nos proporciona Indexa, donde podremos ver la rentabilidad, podremos ver los fondos que tenemos, podremos ver también el desglose de las comisiones, etc. Y finalmente en configuración de cuenta es para cambiar temas como el usuario, cambiar el titular o también, por ejemplo, para cambiar el nivel de riesgo. En el panel principal, que es esta pantalla que tendréis aquí, es donde tenemos la información más interesante y más importante. Realmente hay muchísima información y lo bueno es que Indexa también nos pone aquí en interrogantes para aclararnos cuáles son las diferencias entre los diferentes conceptos. Lo que tenemos en primer lugar es la rentabilidad neta de la cuenta. Esto que veis aquí de compartir es lo que nos permite luego compartir esto en Twitter por si queremos compartir la rentabilidad y también nuestro enlace para que otro usuario pueda darse de alta con Indexa Capital y aprovechar la promoción de los 10.000 euros sin comisiones durante el primer año. Aquí tenemos tres datos interesantes. Uno es la rentabilidad ponderada por tiempo, que aquí, para los que no sepan lo que es, pues si vamos aquí al interrogante nos lo explica. Esto básicamente es la rentabilidad que tienen los fondos desde el momento en que empezamos a invertir hasta el momento actual. Como veis, en este caso es de un 32,7%. Pero luego también tenemos la rentabilidad ponderada por dinero. Y aquí veis que el número es diferente. Aquí también Indexa nos lo explica, pero básicamente en resumen es que depende de cuando hagas las aportaciones. Si has hecho muchas aportaciones en un momento donde la rentabilidad era muy baja y luego se ha disparado, pues normalmente por dinero la rentabilidad te va a ser un poco más alta que es lo que es la rentabilidad por tiempo. Si las aportaciones que haces son regulares y normalmente de la misma cantidad, lo más normal es que al final estos dos números sean bastante parecidos. Esto es simplemente un dato orientativo para que lo tengas, pero realmente lo que más interesará es ver el dinero que realmente te está generando este RoboAdvisor. Luego tenemos lo que es la volatilidad anualizada y con ello el ratio de Sharpe. De esto hablo en el diccionario de inversión, que si no lo has visto te dejaré el enlace para que lo puedas consultar, pero también nos indica lo que es. Nos indica lo que es la volatilidad, que a veces se confunde con el riesgo, y que básicamente mide la frecuencia e intensidad de los cambios de la rentabilidad de la cartera. A partir de este dato de la volatilidad es cuando se puede calcular el ratio de Sharpe y también tenemos un enlace directo para que nos explique este ratio. Si clicamos veréis que aquí tenemos un artículo donde nos va a explicar de qué se trata este ratio de Sharpe. Esta información está en el blog de Indexa Capital y lo podéis consultar si os interesa. Esta ventana de aquí es, en mi opinión, la más importante porque aquí realmente lo que tenemos es el valor total de la cartera, que es el dinero que tenemos actualmente, la rentabilidad, que esto es lo que nos está dando actualmente este RoboAdvisor, y las aportaciones. Como veis aquí nos explica que esto básicamente son las aportaciones y traspasos que hemos hecho de otras entidades, menos las retiradas en efectivo y traspasos de salida. Yo en mi caso pues he puesto en total 7.600 y por ahora tengo una rentabilidad de casi 1.500. Esta información también la tenemos aquí de forma gráfica. Este gráfico lo podéis ver desde el inicio, pero cuanto más tiempo llevéis pues va a ser un poco más complicado ver. Lo interesante es ver un poco la tendencia, porque como veis las líneas están muy pegadas aquí, pero cuanto más tiempo pasa veis que se va separando. Esto indica que la rentabilidad realmente está siendo muy buena. Si por ejemplo lo queréis ver más en detalle, podéis filtrar por ejemplo en los últimos 3 meses y aquí lo veis un poco más en detalle. Lo que son las líneas estas negras, estas son las aportaciones. Cuando hay un salto es porque hay una nueva aportación. Por ejemplo, aquí había hecho una hasta 6.400, pero luego añadí 400 más y tenemos 6.800. Por eso hace este salto. Y lo que vemos aquí es la rentabilidad, que la rentabilidad también va muy ligada al total de aportaciones que tengamos. Cuanto más aportación tengamos
y más buena sea la rentabilidad, pues normalmente más diferencia va a haber con el nivel de aportaciones. Y podéis ver también pues, las oscilaciones que tiene a lo largo del tiempo. Esta información también la podéis descargar y hay información bastante interesante que ahora os voy a enseñar. Cuando os descargáis este archivo tenéis este Excel. Este Excel es un resumen día a día de todo lo que va sucediendo en vuestra cartera y lo que tenéis es la fecha, tenéis el valor de la cartera en este momento, la rentabilidad actual y luego también tenemos lo que es la evolución de la cartera. Tenemos la rentabilidad en euros, las aportaciones que hemos hecho ese día, por ejemplo yo las hago una vez al mes, por ejemplo este día fue cuando hice la aportación, que fue el día 5 de agosto, y luego las aportaciones netas. Finalmente tenemos retenciones del día, retenciones acumuladas. Esto de las retenciones no sé bien qué es, porque siempre lo tengo a cero, pero bueno, básicamente para que lo veáis. Y esto es interesante por si queréis luego hacer algún tipo de gráfico, queréis ver la evolución o para extraer este archivo por si lo necesitáis para algún tema legal, pues tenéis toda la información aquí. Si vamos ahora a esta parte que es la tabla de rentabilidades, aquí vemos mes a mes cuál es la rentabilidad que tienen los fondos de nuestra cartera. Yo por ejemplo tengo la cartera número 10 y esto es la rentabilidad de esta cartera. Estas rentabilidades son compuestas, es decir, se calculan a partir de lo que sucede el mes anterior. Por ejemplo, este 3,4% lo que tiene en cuenta es el valor que tiene la cartera a partir del mes anterior. Si por ejemplo aquí la cartera valía 100, por decir algo, aquí se tiene ese valor de 100 para calcular ese 3,4%, por lo cual se va acumulando y se va multiplicando, que es lo que os explican aquí en el total. Finalmente tenéis lo que es la rentabilidad total de este año y la comparación respecto al benchmark. Podéis ver si Indexa está rindiendo mejor o peor. En este caso, como aquí tenemos un 18,6 y esto es un 13,8, indica que el benchmark, que otros fondos o otros robo-advisors han rendido mejor. Pero por ejemplo este año vemos que por ahora Indexa está rindiendo mejor. Esto básicamente para que tengáis una comparación bastante honesta y transparente respecto a lo que pasa con otros fondos de la misma categoría. Además también otro dato a tener en cuenta es que os marcan en color intenso, en un color como negrita, el peor mes y el mejor mes. Yo en mi caso el peor mes fue este de aquí, de septiembre, que tuve un menos 1,3%, y el mejor fue este, que fue un 7,3%. Cuando son rentabilidades negativas se marcan en rojo, como veis casi todos los meses está en verde. Veremos estos meses, yo me espero al menos algún mes en rojo porque no es normal que estemos siempre en positivo, pero bueno, más que nada para que sepáis un poco a qué significa cada uno de los colores. Esta parte de aquí, de inversiones, lo que vemos son los fondos que tenemos contratados y el total del peso que tienen en la cartera. Por ejemplo, yo como estoy en la cartera de menos de 10.000 euros, tengo dos fondos, uno de acciones a nivel global, que es este, el Vanguard Global Stock, y luego tenemos el de bonos, que es el Vanguard Global Bond Index. La proporción es de, en principio, un 80-20% aproximadamente, porque es la cartera número 10, que es la que tiene más riesgo, y vemos luego lo que es el valor que tiene cada uno de los fondos. También tenemos la parte en efectivo. Esta parte en efectivo sirve para pagar las comisiones a lo que es el banco custodio o a Indexa. Como veis aquí también nos lo explica. Se mantiene una parte muy pequeña, en principio inferior al 1%, para poder pagar esas comisiones, esos cargos. Además, si clicáis encima de cada uno de estos números, de estos índices, podéis ver un poco a qué se refiere, qué es lo que representa, en qué invierten, para que veáis un poco la información. Por ejemplo, aquí lo interesante es que nos dice cuál es el coste anual de este fondo, porque este coste no lo vemos de forma explícita. Este coste se va restando de la rentabilidad. Es decir, que si tenemos una rentabilidad anual del Global Stock de un 1%, que es casi imposible, siempre va a ser bastante más, pero para que lo sepáis, si ese 1%, realmente nosotros tendremos una rentabilidad del 0,89%, porque se resta justamente esta rentabilidad, esta comisión anual. Lo mismo para los otros fondos, como veis aquí es 0,1, etc. Lo bueno que tiene Indexa es que los fondos suelen tener unas comisiones bastante bajas. Aquí también, como veis, podemos descargar estas posiciones y nos genera este Excel, que puede ser interesante por si tenéis un Excel para controlar vuestras inversiones, si queréis hacer algún cálculo, etc., pues lo tenéis todo aquí. Esto que tenéis aquí de información fiscal es una de las partes que me gusta más. Y me gusta más por lo que os voy a explicar ahora. Si clicáis aquí en información fiscal, os explican un poco lo que es
y que básicamente podéis ver las ganancias o pérdidas que han habido en cada uno de los fondos y las pérdidas o ganancias acumuladas que haya. Además también os contaría si hubierais traído fondos de otras entidades, de otros bancos, también ayuda y lo calcula para que sepáis las ganancias o pérdidas totales que tenéis, todo por el impacto fiscal que luego tiene en Hacienda si queréis liquidar parte o toda vuestra inversión. Aquí también tenéis los diferentes fondos, como os digo yo tengo dos, el número de participaciones y luego si vamos a detalles, aquí podéis ver todas las diferentes aportaciones que he ido haciendo. Podéis ver el total de participaciones que he comprado. La primera fue la más grande porque es la que hice con el capital inicial. Veis el valor que tiene actualmente y veis aquí lo que es más importante, que es la ganancia o pérdida. Todo esto son las ganancias o pérdidas de cada una de estas mini inversiones, que son las diferentes aportaciones que he ido haciendo. Como veis, todas están en positivo y podemos hacer lo mismo con la parte de bonos. También podemos ver si estamos ganando o perdiendo dinero. Básicamente, el hecho de estar ganando o perdiendo quiere decir que hemos comprado con un valor más alto del precio de liquidativo actual. Finalmente, de este panel principal, lo que destaco es esta parte de aquí. Aquí tenemos la parte de aportar dinero. Aquí, si le dais, básicamente lo que veréis es vuestro número de cuenta de Inversis o de CK Bank, que son los bancos custodios, y para que podáis hacer la transferencia desde vuestro banco, así que no tiene más interés. Aquí en la parte de traspasar fondos, vamos a verlo. De aquí nos sirve para traer fondos que tengamos en otras entidades. Y esto, lo bueno es que el hecho de traspasar un fondo hace que no tenga impacto fiscal, porque en el momento en que liquidamos un fondo de inversión o una parte, Hacienda se lleva a partir del 19% de las ganancias. Entonces, el hecho de hacer esto, de hacer solamente el traspaso, hace que estemos demorando esa liquidez, esa liquidación de los intereses de nuestras inversiones, y nos ayuda a tener más acumulado, más ahorrado, para que luego la rentabilidad también sea superior. Así que al final acabamos ganando algo más de dinero que si fuéramos liquidando de forma periódica. Aquí, para hacer el traspaso, podemos poner el nombre o el código del fondo, luego también poner la cuenta que tengamos asignada a ese fondo, si lo tenemos en una cuenta hecha en otro RoboAdvisor o en un marketplace como MyInvestor, por ejemplo, y luego el tipo de traspaso, que puede ser total o parcial, si queremos traer todas las participaciones o solamente una parte. Si queremos una parte, podemos poner aquí el número de participaciones que queramos. Luego también podemos poner aquí el valor estimado para que se vea, para que lo tengan en cuenta para hacer el traspaso, y si le damos, pues ya a partir de aquí ya tardará X días en hacer ese traspaso y luego ya lo van a asignar a los fondos que interesen. Si vamos a retirar fondos, esto ya hice un vídeo explicándolo cómo funciona al detalle, así que no voy a explicar mucho más. Tenéis el vídeo también en la descripción del vídeo. Básicamente podéis hacer tres tipos de retiradas, tanto una parte del capital, luego hacerlo de forma periódica, o si queréis hacer toda la retirada de vuestro capital, por lo cual cancelaríamos nuestra cuenta. Depende de lo que seleccionéis, pues tendremos unas opciones u otras, pero como ya os digo, tengo un vídeo hablando solamente de esto, así que prefiero que lo veáis y no repetirme, para que no veáis el mismo contenido dos veces. Aquí en la parte de plan, lo que vemos es un poco cuál es la distribución de nuestra cartera, cuál es el objetivo y la diferencia. Esta diferencia es lo que luego utiliza Indexa para hacer los reajustes, lo que se llama el rebalanceo. El rebalanceo se hace cuando la diferencia entre nuestra cartera actual y el objetivo se desvía un 2%, un 2,5% aproximadamente. Entonces lo que hace Indexa es que equilibra los fondos de manera que mantengamos siempre esta proporción. Esto se hace para que nuestro nivel de riesgo siempre sea el que hemos seleccionado en el cuestionario que hemos hecho al darnos de alta con Indexa Capital. Visto esto, luego también tenemos la información del desempeño de nuestra cartera. Lo podemos comparar con lo que sería lo esperado y los escenarios positivos y negativos. Como veis, en este caso, en mi cartera, estoy casi tocando lo que sería el escenario positivo. Esto es interesante que lo tengáis en cuenta, porque lo que quiere decir es que los resultados que estamos teniendo hoy en día son realmente superiores a lo que se debería o se podría esperar en un escenario más realista. Esto lo que nos da a esperar es que en los próximos meses seguramente esto irá cayendo un poco, sería lo más normal. Lo que suele pasar es que al final acaba yendo o se ajusta a lo que sería la parte esperada, pero es básicamente información para que lo tengáis en cuenta. Como veis aquí,
os explican un poco qué es todo esto. Y os dicen que hay una probabilidad del 97,5% de que la rentabilidad esté por encima del escenario negativo y del 2,5% de que esté encima del escenario positivo. Es decir, estamos casi en este 2,5% porque, como ya os digo, estamos casi enganchados al escenario positivo. Lo más normal es que esté entre ambos escenarios. Luego aquí abajo tenemos lo que es la planificación financiera indexada. Esto es para que veáis si, por ejemplo, os planteáis sacar vuestro dinero cuando tengáis X años, si por ejemplo cuando tengáis 60 años y queréis tener una renta de, por ejemplo, 600 euros, haciendo la aportación que hacéis actualmente, lo podéis calcular. Entonces os dicen qué probabilidades hay de que lo consigáis o no. Por ejemplo, yo si quisiera hacer esto, pues veríamos que quizá iría un poco justo haciendo las aportaciones de 400 euros al mes y sacarlo cuando tengas 60 años. Aquí os dicen un poco cuáles son el importe estimado que tendremos a esa edad, la probabilidad de que tengamos ese dinero al mes con esas aportaciones que estamos haciendo, y luego lo que nos dicen también es la recomendación, ¿no?, de la cantidad mínima a aportar cada mes para cumplir ese objetivo. En este caso, si pusiéramos 600 euros, sería más sencillo que llegáramos a ese objetivo. Obviamente todo esto es un cálculo que hacen, está todo automatizado. Aquí tenéis la información de los criterios que se utilizan para hacer este cálculo y qué es lo que tenéis que tener en cuenta. Esto es simplemente una simulación para que veáis un poco cuáles son las rentabilidades que podéis obtener y qué es lo que deberíais ir aportando para tener un resultado más o menos realista. Luego, en transacciones tenemos todos los diferentes movimientos que han habido en la cuenta, los movimientos de efectivo y lo que son las suscripciones. Cada vez que pone aquí suscripción quiere decir que de lo que teníamos en efectivo en la cuenta, a partir de la transferencia que hemos hecho, pues se ha asignado a los diferentes fondos, siempre para intentar mantener nuestro perfil de inversor. Podéis abrir cualquiera de estos movimientos y si vais a ver detalle podéis ver el importe total y la fecha fiscal que se ha hecho ese movimiento. También podéis descargar todas estas transacciones y en este Excel podéis ver todos los diferentes movimientos que han habido en vuestra cuenta. La mayoría de veces será por suscripciones, luego también puede ser que haya algo de reembolsos o suscripciones por traspaso. Esto es cuando a veces Indexa cambia alguno de los fondos y entonces tienen que mover el dinero, tienen que hacer aportaciones diferentes según el tipo de fondo, pero bueno, lo más normal es que tengáis siempre lo que son las suscripciones. Aquí en movimientos de cuenta corriente podéis ver los diferentes movimientos que han habido para pagar las comisiones de banco custodio o para luego asignar ese dinero a los diferentes fondos. Por ejemplo, podéis ver las diferentes comisiones de custodia que se pagan mensualmente. Podéis ver aquí que ha sido de casi 1 euro para pagar la comisión de custodia en agosto, de 0,80 que fue en el mes de julio. Como es un porcentaje respecto a la cantidad que tenéis en cartera, lo más normal es que esta comisión vaya subiendo poco a poco. Podéis ver todos los movimientos que han habido. Si vais a ver más movimientos, podéis ver desde el principio todo lo que ha ido pasando con vuestro dinero desde el principio. Por lo cual, si veis que en algún momento ha pasado algo raro, podéis consultar el movimiento en concreto y lo podéis hablar con Indexa para que lo revisen. También podéis descargar estos movimientos por si interesa que lo revisen más al detalle. Aquí en documentos tenéis 3 partes. Tenéis los informes mensuales que os genera Indexa, luego tenéis la parte de facturas de comisiones de Indexa y luego tenemos las diferentes operaciones que se han ido haciendo. Os enseño un ejemplo del informe mensual, por ejemplo el último de julio. Aquí os indican la rentabilidad de la cartera comparada con el benchmark. Vemos, por ejemplo, durante el año cómo está rindiendo desde el inicio. Y luego tenemos también un resumen de la cuenta. Podemos ver desde la apertura, desde los valores que tenemos actualmente contratados, el valor que tienen actualmente, etc. Algo interesante es que podemos ver luego aquí, en el resumen de gastos, las comisiones que tenemos de custodia y las comisiones que tenemos de los fondos. También tenemos el dato a nivel anual. Por ejemplo, yo aquí no tengo la comisión de gestión de Indexa porque estoy utilizando el enlace de invitación, que también puedes utilizar tú para ahorrarte las comisiones el primer año. Así que esto lo tienes a 0, pero si no, pues tendrías aquí pues igual es otra cantidad de dinero. Luego tienes el resumen de cartera con las diferentes participaciones, los fondos, etcétera, las rentabilidades que tenemos y la actividad que ha habido ese mes
Si por ejemplo solamente ha habido una aportación, pues tenéis aquí lo que ha sucedido. Si hubieran varias aportaciones o varias suscripciones, tendríais aquí el listado de suscripciones que han habido. En la parte de comisiones tendríais este documento y aquí tendríais las comisiones que genera Indexa. Yo por ejemplo, como tengo la invitación, lo que decía, pues por ahora lo tengo esto vacío. Aquí veríais realmente el desglose, porque como se cobra de forma diaria, veríais aquí el total de la comisión, que básicamente si la comisión es del 42-45%, perdón, del 0,45%, pues se divide entre 365 días del año y aquí os diría cuál es la comisión de Indexa. Esto realmente también lo podéis pasar a un Excel y calcularlo pues si os interesa. Y si vamos finalmente a la configuración de la cuenta, aquí tendríamos mi cuenta con Indexa, el titular, y aquí es donde podemos añadir o quitar autorizados o añadir un usuario con acceso de solo lectura, que puede ser un familiar, vuestra pareja, etc. Luego aquí tenemos la parte de cuentas bancarias, donde está la cuenta bancaria asociada. En el perfil inversor pues podéis ver cuál es el perfil que tendríais. Como veis aquí también podéis cambiar las respuestas del cuestionario para ver qué perfil se puede adecuar mejor, por si no estáis conformes, o hacerlo manualmente, poner el número vosotros mismos, pero aquí yo os recomiendo antes que hagáis el cuestionario. Y finalmente tenemos las comisiones, donde aquí podéis ver cuál es el porcentaje de comisión que tenemos. Yo tengo de un 0,23% aproximadamente entre fondos y custodia. Me falta la de Indexa, que sería de aproximadamente de un 0,44%, lo cual al final pues sería una comisión en total de 0,66, 0,67. Así que nada, espero que os haya sido útil esta mini guía sobre Indexa Capital. Si os interesa tenéis el enlace de la promoción en la descripción del vídeo o en el comentario. Y cualquier duda me podéis contactar tanto por aquí como por Instagram o Twitter. Nos vemos por el canal.